Buenos días, ante nada. Buenos días y muchas gracias por sus conceptos. Yendo ya a la pregunta, ahí habría una cuestión de puro castellano o pura semántica, de que si una persona está proclamando su inocencia, ¿no?, hasta ahora no ha admitido su culpabilidad, no obstante estar sentenciado, entonces no puede pedir indulto. Si yo soy inocente, ¿cómo voy a pedir indulto, pues? Entonces hay una incoherencia básica de principio ahí. Además, el indulto como derechos humanos no le corresponde por ley internacional, por el delito o los delitos en los que ha incurrido, por lo que está sufriendo la condena. Y tampoco le corresponde por el derecho internacional, porque él mismo ha dado un decreto ley, está firmado por él, que los delincuentes, entre otros, por secuestro, no pueden beneficiarse con el indulto. Entonces ya es una prohibición de que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, no puede indultar, ¿no?, tanto por el derecho internacional como por el derecho nacional. Entonces esa ley él ha firmado para los peruanos, entonces, también le cae a él, pues. Entonces por una cuestión de principio elemental, ¿no?, de palabra, de semántica, digamos, no le corresponde. Si usted hubiese estado en la condición de familiar, usted no hubiese pedido el indulto. No podría pedir, pues. No podría. Usted no hubiese pedido. Ahora, entonces eso de pedir es una incoherencia inaceptable de uno que ha sido presidente de la República. Ahora en la parte ya práctica, no, tampoco, porque en el procedimiento, ¿no?, ha descubierto que no tiene cáncer, no está moribundo, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando en este terreno ya de derecho humanitario. Pero tiene una depresión severa con riesgo de suicidio. Eso como acá no le damos importancia a las enfermedades mentales, digamos, a eso no le debemos dar importancia. Ahora, sin olvidar la parte legal que usted señala, resulta muy raro o incoherente de que las dos principales fuerzas que han competido en las últimas elecciones, una candidata tiene a su padre preso y el otro candidato tiene a su hermano preso. Entonces, es algo que es muy difícil de entender. No creo que en otras partes del mundo haya una cosa así. ¿No le parece que hay que buscar una salida a estas dos situaciones? Bueno, no hay ninguna salida porque la certificación médica no está moribundo. Entonces, si no le corresponde los derechos humanos, indulto por derechos humanos, sí le correspondería, y Ollanta lo ha reconocido, por derecho humanitario, por humanidad, ¿no?, en el caso de estar moribundo, a fin de evitar que no muera en la cárcel, muera en su casa, pues no, los últimos días. Él no está moribundo, él está activo, ¿no? Incluso, acá mismo se ha dicho, a lo mejor sale y hasta puede ser candidato. Entonces, por eso, además, es un asunto de una persona. Y otro error que se comete es que el hecho de haber sido presidente de la República se considera como atenuante. En principio, en derecho, eso es agravante. Por eso incluso hay un dicho que dice, tanto más alto está uno, la caída es más fuerte. Pero él está alegando que ha sido presidente de la República y se le está tratando como presidente de la República, cuando no le corresponde. Los jefes de Estado de Argentina que están como cualquier preso, y han asumido además su responsabilidad. Los dos presidentes han dicho, yo soy el único responsable, los otros han cometido mis órdenes. En cambio acá nadie ha asumido. Ahora, a veces por razones de Estado se suelta prisioneros. Por ejemplo, canje de espías o para liberar secuestrados por terroristas, se permite la liberación de ciertos presos que deberían purgar condena. Y el argumento es razones de Estado o algo por el estilo. ¿No calzaría aquí un concepto así, como que por razones de Estado el presidente, podría motivarse una resolución diciendo la conciliación, la paz, el encuentro entre peruanos, Dios sabe qué, se justifica el indulto? ¿Podría haber un concepto así? Eso podría funcionar, claro, por razones de Estado, ¿no?, pero no con jefe de Estado. El jefe incluso la Constitución, el presidente de la República personifica a la nación. Si en este momento queremos fotografiar Perú, ese es Ollanta, ¿no? Entonces, no puede haber ese trato para la persona que en algún momento personificó a la nación. No podemos comparar con un general, con lo que sea, ¿no? Además, tenemos el ejemplo en Francia. Pétain ha muerto en cárcel, que ha sido presidente de Francia.
el hombre más prominente de Francia después con motivo de la Primera Guerra Mundial. Acá Leguía murió en la cárcel también, pero ahí quedó una cosa muy complicada como imagen, también. Recorriendo algunos aspectos de la vida nacional que conciernen directamente a su familia en cuanto a su función pública y otros asuntos según nos vaya dando el tiempo. El segundo tema que salió a la luz fue este comentario del expresidente Alan García sobre la pareja presidencial, no recuerdo cuál fue el término que usó, la reelección conyugal. La reelección conyugal, haciendo alusión a que toda esta acción de fiscalización y de acusación en la megacomisión al expresidente Alan García en relación a los indultos y otros actos de corrupción tenía que ver con la idea de cerrarle las posibilidades a Alan García de presentarse en el 2016, porque está previsto que se presente Nadine Heredia, quien, dicho sea de paso, en ningún momento ha dicho directamente no me voy a presentar. Simplemente ha estado dando algunas largas al asunto, tratando de no tomar posición. Estamos hablando de otra persona del entorno suyo, don Isaac. ¿Qué opina usted de este comentario del expresidente Alan García y de lo que usted conoce de las posibles pretensiones de Nadine Heredia de candidatear al 2016? Bueno, en principio, parte de lo siguiente. Todo político, así que simple militante, ¿no?, aspira al poder. Incluso a veces uno se encuentra que quiere ser presidente, ni siquiera dice presidente quiere ser, ¿no? Entonces es normal. Entonces, Alan García le gusta la política y aspira, ¿no?, y lo ha declarado varias veces, quisiera estar en el segundo centenario a la presidencia. Entonces, si 2 años o 2 o 20 meses está calladito, ya esas son tácticas. No, tendría que ser uno muy ingenuo en pensar de que Alan García ya renunció, ya está pensando en su memoria, o lo que sea, ¿no? Igualmente Nadine, ¿no?, desde que la conozco como política, ella misma proclama que es cofundadora del partido, de todas esas cosas, ha trabajado permanentemente y en la presidencia le ha dado un carácter, ¿no?, al papel de primera dama. Bueno, puede ser su estilo, pero ella también aspira. Ahora, que niegue es otra cosa, pero no, para mí es innegable. ¿No? Usted es militante político, hasta fundador de un partido, entonces aspira al poder. Pues. Ahora, la oportunidad llegará o no llegará, es otra cosa. Y desde el punto de vista, faltaba el detalle, como usted es abogado también, desde el punto de vista legal, ¿sería viable esa candidatura? Sí. Bueno, sobre eso ya se han pronunciado. Para mí, inexplicablemente inoportuno, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, creo que doctor Sibina, ¿no?, sin que nadie le preguntara, se pronunció sobre el tema. Dijo que la Constitución pone 2 requisitos, ¿no?, y la ley, ¿no?, que sería su reglamento, lo contradice, ¿no? Ninguna ley puede contradecir la Constitución. Entonces dijo, si se presenta, ¿no?, tendrá que ir al asunto para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se verá ante eso, el conflicto entre una ley constitucional con otra ley de categoría inferior. Ya tiene que fallar por la ley constitucional. Y también el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al asumir el cargo, también declaró. Entonces, el asunto está definido. Solamente tendría que abstenerse el doctor Tábara de fallar porque adelantó opinión, quizás, ¿no?, pero iría al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eso está cantado, ¿no? Entonces, cada cual libremente está preparándose, ¿no?, si tiene oportunidad lo hará. Además que la ley que lo prohíbe tiene nombre propio. Es una ley pecaminosa, porque en la igual situación se veía el ingeniero Fujimori cuando era presidente, estaba con sadismo, con su sevicia contra su esposa, y ella quiso lanzarse, era congresista, iba a lanzarse, ¿no? Entonces, para impedir, tuvo que dar una ley. Fue congresista. Ahora, justamente en ese punto, se presenta la candidatura de la señora Nadine ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones publica, por el tiempo adecuado, la lista para que haya objeciones. Se presenta una objeción. No puede el jurado decir directamente, sin mandar esto al Tribunal Constitucional, de que una ley es de inferior jerarquía que la Constitución y de que esta es una ley discriminatoria porque
prácticamente penaliza a un cónyuge. ¿No podría darse esa figura? Tendría que darse, porque supongamos que admite la tacha. Entonces, contra la tacha cabe pues, un habeas corpus. Porque tiene la primacía, la norma constitucional sobre la norma. Es lo que yo he ganado en la cuestión de Antauro. Porque estaban a aplicarse la Constitución. Y a eso ya lo gané. La Corte Suprema ya rectificó. El Poder Judicial ya rectificó. Ya reconoce que en el Perú, además de los delitos comunes, hay 2 delitos políticos: rebelión y sedición, y un delito social que es motín. O sea, levantarse en armas contra un gobierno legal es rebelión o sedición. Y levantarse sin armas contra el gobierno es motín. O sea, el congazo, el corte de carreteras, toda cosa es motín. Pero en eso todavía están queriendo juzgar como delincuentes comunes, cuando ya está en el código, ¿no? Incluso la penalidad es de 1 año a 6. ¿Cuándo va a salir el dictamen del Tribunal Constitucional, doctor? Bueno, ya va a cumplirse 1 año de que está al voto. El informe fue el 27 de junio Me consta del que año uno pasado. De los integrantes del tribunal ya votó. Y también ya votó. Y ya dejó su voto. Claro, y votó. No lo piensa cambiar. Claro, es que están demorando porque no hay cómo se entiende, declarar infundada. ¿Por qué? Porque ya está bien claro los argumentos. Bueno, eran tesis que habían sido derrotados en las 3 instancias del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, la misma sala, el mismo doctor Villestein que preside, ya se rectificó por otra sentencia, ¿no? En el mismo caso de Andahuaylas, reconociendo que es delito político, claro. O sea, rebelión. Entonces, si es rebelión, no podía llegar a la Corte Suprema. La rebelión, juicio sumario, falla el juez que ve el caso y en máxima instancia la Corte Superior. No debe llegar un delito político, no llega a la Corte Suprema. ¿Por qué demora tanto el dictamen final del Tribunal Constitucional, oiga? Bueno, seguramente hay presión de Palacio. Es la pregunta que usted iba también, en una cuestión familiar. ¿Cómo un hermano, ¿no? Dicta prácticamente un decreto supremo con nombre propio para mandarlo para sepultarlo en vida a su hermano, ¿no? Entonces son casos insólitos que, bueno, a mí me ha tocado sufrir, ¿no? A mi esposa peor, porque cada vez que iba a la cárcel, 2 días estaba en cama de regresar. A mí no me hiere tanto porque mi familia ha sufrido, mis abuelos han sufrido peores cosas que lo que está sufriendo mi hijo. Entonces yo estoy en ese sentido genéticamente ya matrero, ya soportando eso. Pero ¿por qué asume que es Ollanta el que está presionando para que Antauro se quede preso, digamos, con la máxima severidad? ¿Qué miedo le tiene Ollanta a Antauro o qué complicación personal encontraría Ollanta en no intervenir? Porque finalmente la liberación de Antauro, que todavía tomaría unos años también en el segundo escenario, no tiene por qué afectarlo, ¿no? ¿O sí le afecta? Es un error que tiene evidentemente en Palacio, de que él saldría y haría una locura, ¿no? Se iría contra el Partido Nacionalista, que bueno, el Partido Nacionalista está bastante mal, ha dejado abandonado su militancia, ha dejado abandonados a los que lo acompañaron, empezando por el señor Lerner, Sinicio López, toda esa gente. Entonces, supongamos ahora quisiera nombrar otro presidente. No tiene a nadie en su entorno. Tendrá que nombrar a alguien que alguien le recomienda. Entonces, en esa situación. Entonces, él cree que su hermano aprovecharía. Al contrario. No puede, hasta doctrinariamente, ¿no? Por su posición, tendría que en todo caso exigirle a su hermano que, ya que ha fallado al ojo de ruta, con el ojo de ruta ha fallado la cosa, no avanza, la minería está plantada, todas esas cosas. Entonces, tendría que presionar a que, ya que no se puede con el ojo de ruta que él juró cumplir, no se puede, entonces, ¿no? Vuelva con su... O sea, Antauro sería el espejo, digamos, en el que Ollanta se miraría por alguien que sí esté dispuesto a implementar la hoja de ruta que se difundió en la campaña, pero que no se ejecutó en el gobierno. Simplemente haría que Ollanta vuelva a su militancia, a los que lo votaron, a los que votaron, a lo que quieren y cumpla. Incluso esto ha reclamado ya 2 veces públicamente la doctora Flores Nano. Ha dicho, a él la gente ha votado
¿no? Porque era diferente a los nuestros, ¿no? Entonces que cumple eso, porque como está mal el país, no marcha el país, está plantado, ¿no? Por eso yo también le dije... Pero el presidente tiene un alto índice de popularidad, doctor. Eso es innegable. Eso no le tengo mucha creencia, puede ser como una maniobra, sí, pero si fuera cierto también será el sector pues del populismo. Si va hay alguna cosa, una vereda, lo que sea, entonces la gente aplaude a rabiar, ¿no? Entonces no tiene ese sector. Ahora, el sector que apoya el fujimorismo es ese sector. Esa es la lo más encuesta. Lo que está diciendo la encuesta, digamos, es que el estado de ánimo de la opinión pública, en su mayoría, o en una buena parte, es favorable a lo que está haciendo el presidente. No sé si eso corresponde a la hoja de ruta o no, o a la gran transformación, pero... Bueno, hay cierto sector, seguramente mayoritario del país, que está mal logrado, ¿no? De que cede pues ante la dádiva, ante el regalo, ¿no? Ante la Coca-Cola gratuita, o los 100 soles, todo eso, ¿no? Ese populismo, ¿no? Eso tiene su fuerza, ¿no? Justamente de lo que se acusa a Chávez, ¿no? El populismo, ¿no? Eso debe haber acá y está creciendo, ¿no? Entonces, por eso, pero el país está plantado. Por ejemplo, ayer o anteayer ha habido un certamen sobre que realizó Relaciones Exteriores, en Relaciones Exteriores, en su oficina, sobre el desarrollo económico, ¿no? Un programa, ¿no? Y ahí están apoyando, estando el presidente de la República, el presidente de la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, está apoyando ahí la cuestión del Arco del Pacífico. Perú, Chile, Colombia, Colombia y México. ¿No? Entonces, pero ahí hubo ya pronunciamientos nacionalistas, denunciando, por ejemplo, que el espacio aéreo, ¿no? Está en poder de Chile, ¿no? Todos los aeropuertos, ¿no? Para unos 80% del Callao es ya chileno, para otros el 95%, ¿no? Bueno, e incluso y también una empresa que ya se formó para que sea empresa de bandera, ¿no? Privada, ¿no? Porque el Perú no tiene tampoco, además tampoco no tiene marina mercante, todas esas cosas empiezan a hablarse, ¿no? Y ahí ya se denuncia, ¿no? De cómo el gobierno del Perú está traicionando incluso a los clásicos amigos, a Lula, a Kirchner, ¿no? Cuando debiera UNASUR, ¿no? Tomar también, ¿no? las relaciones con China, todas esas cosas. Ahora, eso de los amigos es bien especial. No sé si ha escuchado las declaraciones del expresidente Mujica de Uruguay sobre la pareja Kirchner. Son 2 declaraciones, ¿no? Sí. Porque hay una segunda que ha salido en una revista ahora. No, además que Mujica pues es uno de esos... El primero parece que el micro se había quedado abierto. El tuerco era político, y la vieja ha resultado terca. Sí. Eso ha salido al micrófono abierto, digamos que, pero lo que sí es ya oficial es lo que ha salido ayer en una revista, en la cual está la transcripción de lo que él declara, la grabadora del periodista. Ahí no hay cuestión, ¿no? Sí, claro, pero también se ha rectificado, bueno, por más, independientemente a lo que nos digamos, ¿no? Estamos condenados a estar unidos. Sí, y su destino es estar unidos. Entonces, Sudamérica tiene ese destino. Entonces, lo que ayer en Relaciones Exteriores, ¿no? Le salía el tiro por la culata a la política del gobierno es que, no obstante, este presidente está haciendo contra lo que la institución que está presidiendo, un poco indirectamente, aunque sea, ¿no? Entonces están tomando todas estas cosas como distractivos para hacer las cosas que no marchen. ¿Cómo nos describiría, don Isaac, todos estos asuntos que involucran a Alexis? Bien. Primera cuestión. Yo acá, ante ustedes que son personas honorables y ante el auditorio que está escuchando, ¿no? Doy mi palabra de que Alexis no es inocente en toda esa cosa, sino es fabricado, ¿no? Entonces, la cuestión del viaje a Rusia. Él no se ha arrogado embajador o alguna representación del Estado o autoridad, ¿no? Él ha ido excediéndose en la autorización mutua entonces, por entonces Ollanta, un ciudadano electo presidente, pero que no tiene ningún mando todavía, solo es eso, y el embajador de Rusia que está, creo, actualmente, en el sentido de que a él le autorizan hacer el contacto personal, ¿no? Para obviar cualquier cosa,
¿no?, en el trato. Entonces, cuando ya él se convence que le falta tiempo para Ollanta para ir a invitar a Europa, especialmente a Rusia, del cual he dependido, o depende hasta ahora, tecnológicamente, ¿no?, la Fuerza Armada, tanques, toda esa cosa. Entonces, él es político, él es geólogo profesional, también patriota, y entonces dijo, es fundamental que esté, ¿no?, en caso de cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, él se excede en la autoridad que tiene, ¿no?, y presenta por conducto, por meses partes, a la embajada, ¿no?, que le autorice visitarlo para una invitación en nombre de su hermano, ¿no?, y firma. Se tramita, ¿no?, y él está en Europa y Rusia ha tenido aceptación. Entonces hay una respuesta escrita que por meses partes la embajada responde y entrega por meses partes al Partido Nacionalista, ¿no? Entonces esa carta lo recibe el Partido Nacionalista. Él está en Europa, pero el que encargado de seguimiento ya le comunica que tal día, tal hora, tiene que estar en tal hotel, ¿no? Todo está cronogramado, las entrevistas, todas esas cosas, ¿no? Y también, claro, tienen importancia porque el Perú es importante. Es la tercera potencia minera del mundo, en minerales prospeccionados, entonces no es cualquier cosa. Y naturalmente también Rusia tiene interés, ¿no? Entonces le contestan y le hacen, pues, le dan chance para que converse con altos funcionarios, incluso con el canciller, ¿no? Y claro, ya es la diplomacia rusa que hace coincidir que en el mismo instante que está siendo recibido por la señora Clinton, ¿no?, secretaria de Estado, está en ese mismo instante está recibiendo el labro, ¿no?, en el Kremlin al hermano, ¿no? Y cuando sale de la recepción, ahora al despacho de la señora Clinton, sale de su despacho el presidente Obama y va y conversa, ¿no?, en la sala de la Cancillería norte. Entonces, cuando salen, la noticia, ¿no?, está que simultáneo ha sido la cosa. Entonces, claro, eso ha dolido, incluso le ganó en publicidad a la entrevista del candidato presidencial en Washington, ¿no?, con la entrevista del hermano del presidente, ¿no?, la publicidad, todas esas cosas. Entonces, eso ha sido materia de investigación oficiosa, ¿no?, de la Fiscalía de la Nación. Y también ha intervenido también el Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores, y ha habido un expediente en que contesta el ministro de Relaciones Exteriores diciendo que ese viaje es privado, ¿no? No ha sido autorizado, ni ha dado misión, ¿no? Así que no hay nada que hacer, es un asunto privado del ciudadano electo, que todavía no es presidente, porque ahí hay cualquier relación, cualquier cosa, el presidente Alan García, ¿no? Y por su lado, la Fiscalía ha investigado y ha concluido un punto final diciendo y argumentando de que para que haya usurpación de función tiene que haber qué función, ¿no? Él no ha sido ninguna función pública, es una cosa privada, ¿no? En consecuencia se archivo definitivo. Entonces, pero en su opinión, ¿quién hizo estallar el escándalo? ¿Ollanta mismo, celoso de la presencia de Alexis? ¿Los del Partido Nacionalista, celosos de eso? ¿El Partido Aprista, y otros que hablaban de posibles negociados que se están preparando con el gobierno ruso para los futuros contratos? ¿Quién hace estallar el escándalo de Alexis? Bueno, seguramente la oposición aprovecha cualquier cosa, ¿no? Pero para mí es una cuestión interna, algún celo interno. ¿Del partido? Alguien se quiere, interno, claro, del partido. Alguien se siente amenazado, ¿no? Es el único humano que está en el partido y en la dirección nacional. Han tratado de expulsarlo, ¿no? Pero se han limitado a suspenderlo esa vez con estos motivos, ¿no? Y el hermano también ha negado, no ha negado, sino ha hecho silencio de que autorizó a Alexis ser el contacto con la embajada. Pero Ollanta entonces sí sabía que Alexis se está reuniendo con los funcionarios rusos. Por supuesto, porque él a las representaciones y a las festividades de los rusos es invitado, pues, porque
¿no? Su esposa es rusa, él habla nacional, por eso su hijo es peruano. Él habla ruso, además, ¿no? Él habla ruso, estudió en Rusia, creo, Alexis. Claro, ¿no? Ha hecho 5 años y 10 años ha trabajado, por eso él ha venido acá con dinero. Y entonces, las acusaciones que actualmente tiene Alexis con respecto a la empresa de la que él era accionista, que negociaba con el Estado ilegalmente por ser hermano del presidente. 2 cuestiones ahí, ¿no? Él, al enterarse de eso, en junio o julio, por acta, ¿no? Transfiere, vende su 25% de participación, porque no son acciones, porque es sociedad responsable ilimitada, ¿no? Entonces, ya no es de él desde julio. Debe pagar, y la minuta se hace creo que en septiembre, pero civilmente, desde el momento que ya transfiere pero para OCE, o sea, para negociar, pues, el requisito tiene que estar inscrito en los registros públicos. Civilmente ya no es, pero para comerciar con el Estado, ¿no? Necesita. Entonces, ¿qué ha pasado? En el trayecto, estando la minuta, en el trayecto no se ha podido inscribir porque una de las partes es casado y está peleando con su esposo y el esposo no quiere firmar. Entonces, si falta la firma del cónyuge, no puede, el notario no puede mandar a los registros públicos. El notario lo ha declarado, eso públicamente. Entonces, civilmente ya no es de él, pero para OCE sigue siendo de él porque no está inscrito en los registros públicos, es requisito formal. Es uno. 2, se le ha acusado, ¿no? Un empleado suyo, un funcionario, por escrito, públicamente, ha declarado de que él era el encargado, por orden de la querencia, y de falsificar, de borrar la fecha vencida y ponerlo como actuante, y malograr algunos medicamentos, recomponer, ¿no? Entonces, cuando yo he hablado con su abogado de la empresa, con el gerente de la empresa y con mi hijo, cuando he ido a mi casa para ver este asunto, no me dijeron lo que debían decirme, de que ellos no han importado una pastilla, no han importado medicamento, en consecuencia no han vendido medicamento a nadie, ni al Estado ni al privado, ¿no? Sino reactivos. Entonces eso me he enterado porque el fiscal, en la segunda investigación que han hecho, porque esto que ya terminó, tanto Relaciones Exteriores y el Congreso, y Fiscalía, con en la época de Alan García, del señor Alan García, también se ha duplicado eso ahora. Entonces, a la misma conclusión han llegado, pero en esta vez el fiscal ha oficiado a Aduanas para que le importe cuál es la cantidad de volumen que ha importado desde que existe, y de esos cuánto ha vendido, y también a las entidades del Estado cuánto han comprado en los 10 o 12 años que existe la empresa. La respuesta de Aduanas es que esta empresa no ha importado ni una pastilla, ningún documento, ningún medicamento. Lo que vende son reactivos de tecnología rusa, ¿no? Entonces sus clientes son pero no es medicina. Entonces, eso debía ser desde un comienzo, ¿no? Es que no saben tampoco defenderse. Ahora, en cuanto a la pesca, él ha vendido allá su casa y parte de su dinero ha traído por conducto regular. ¿Su casa en Rusia? Sí, ya. Bueno. Entonces con ese dinero, por ejemplo, sí, entra en pesca, ¿qué hace? Su estilo, yo recién conversando con él sé, de que compra un barco, ¿no? Entonces lo busca un patrón que le recomiendan, entonces al patrón le dice, mira, yo no sé nada de él, si esto me cumples durante tal tiempo en el que él ha recuperado su inversión, ¿no? Te lo vendo, ¿no? Entonces, ante ese aliciente que es una inventiva de él, ¿no? Entonces, ¿no? Compra uno y lo vende, compra uno y lo vende, ¿no? Recupera su capital invertido, el otro también incentivado de que para ser dueño del barco lo cuide el barco, lo maneja bien, ¿no? Entonces, ese había sido el tipo de su negocio. Entonces, en este momento tiene también un barco de pesca artesanal. Sí, es, pues, para consumo humano, no es una potencia pesquera, nada de esas cosas. No, pero tiene, pues, claro. Entonces, ese lícito, ¿no? ¿Cómo? Porque es un negocio lícito. Lícito completamente, por eso yo digo es inocente, ¿no? Y porque ahora le están... Ahora, en el caso de las medicinas, uno tampoco puede pensar de que el Ministerio de Salud compra medicinas a ciegas, pues. Claro. De que yo puedo poner la fecha que me da la gana como fecha de vencimiento y me creen a mí, muy difícil. Es imposible. Además que tampoco no puede importarse con fecha vencida. Pero se ha explotado esa cuestión como si yo pudiese cambiar las etiquetas. Es como si yo mañana me voy a un supermercado y cambio las etiquetas. Pero está certificado en el expediente, ha certificado Aduanas.
¿Cuándo es la última vez que ha conversado usted con el presidente, con su señora, con su familia, doctor? Bueno, con mi hijo yo creo que ya pasa de un año, y con mi nuera más, aunque cuando ella se accidentó, ¿no? Sí. Yo fui a su casa, porque no tuve tiempo de ir al hospital, pero mi esposa sí fue casi al instante. ¿Ya? Se enteró, estaba en la calle y de frente se fue a la clínica, entonces creo que fue de las primeras. Pero yo fui de los últimos, porque yo estaba afuera, yo me entero, entonces voy en la noche, toqué la puerta, me dijeron que sí está, pero que está con sopor y no me recibió. Entonces, bueno, ya cumplí con mi obligación de suegro, de padre político, ¿no? De ir, ya no voy más porque no me ha recibido, ¿no? Entonces ya también interpreto, también soy delicado, tengo mi amor propio, entonces yo ya no voy. Ahora, en cuanto a mi hijo... ¿No cree que sea verdad que la señora estaba con el efecto de fármacos? Podía ser porque eso me dijeron. Pero usted esperaba que una llamada telefónica... No, pero podía pasarme y me invitar a un café, con suegra. Ya le entiendo. Claro, no me han abierto la puerta, ¿no? Entonces yo interpreto, además que estoy un poco suspicaz. En el umbral de la puerta se quedó. Claro. No lo dejaron entrar, digamos. No lo dejaron entrar. No he entrado, pero claro, no he porfiado tampoco, ¿no? Yo toco el timbre. Claro. No puse romper la puerta patadas tampoco. Claro, así que... De ninguna manera. Entonces eso se presta a muchas interpretaciones, pero yo lo opté porque, bueno, pues está indispuesta, ¿no? Claro, podía no subir a ver la misma, pero soy como el papá, pues, ¿no? Soy muy amigo también de su papá, ¿no? Compañero de colegio, y su familia con mi familia también relacionados, porque somos de distritos contiguos, ¿sí? En la provincia de Paucar de Sarazara. Ayacucho. Y el último de sus hijos que está en la vida política, Alexis, Ulises. ¿Qué está haciendo Ulises? Bueno, desde el momento que está en la vida política tiene aspiraciones presidenciales. Entonces yo le he dicho, mira, está bien ese camino, el sueño está bien. Todo el mundo sueña para ser presidente, pero tú por la vía académica, ¿no? La universidad, ¿no? Entonces creo que está bien eso, por ejemplo, en esa cuestión de la exploración espacial que están haciendo, y han venido polacos, rusos, ¿no? ¿Y él qué está haciendo? ¿Solamente la universidad? Sí, solamente la universidad. ¿Usted ha aspirado a ser presidente, doctor? ¿Cómo? ¿Usted ha aspirado a ser presidente? Naturalmente, porque soy político desde que estoy, desde primaria, cuarto año, ¿no? Pero ya llegando ya de abogado, ¿no? Y hago pues un balance, ¿no? Si puedo llegar o no. Entonces llego al convencimiento que no, por ningún lado, ¿no? Y entonces llego a pero creo haber descubierto la fórmula para salvar al país. La pregunta que se hace Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió? Yo lo digo, ¿no? ¿Dónde está, en qué está el mal? No puede echarse la culpa a Pizarro, ¿no? ¿Dónde está el mal nuestro? ¿No? Entonces he llegado a una conclusión, pero si predicara eso, me van a considerar un loquito, ¿no? El internacionalismo te esa cosa como chifladura. Entonces llego al convencimiento que estas cosas se hacen, ¿no? Desde el poder. Entonces, como yo no tengo ninguna chance, y pensando digo, ¿no? ¿De dónde es más? Entonces llego a la conclusión de que hay un solo lugar de donde es camino derecho, o por lo menos era camino derecho, es la Escuela Militar de Chorrillos, claro. Ni de la FAP ni de la Marina, ¿no? Porque nunca un marino ha sido presidente y menos uno de la FAP. Pero del ejército, le digo, mira, del ejército soy un sargento, soy un suboficial, subteniente, con 60 hombres, bien con sus ametralladoras, ¿no? Tomo Palacio, ¿no? Leo mi mensaje a la nación, ¿no? Y ya soy presidente. Tan fácil. Entonces, para ese fin, de que la fórmula que habría yo descubierto, que es otro tema, que podría sustentarlo, ¿no? Entonces llego pues, a la conclusión. Entonces, primero trato que entre a la escuela de Chorrillos Ulises, pero resulta que tenía un defecto físico. Entonces al siguiente, ¿no? Incluso su nombre está puesto para eso. ¿El nombre de Ulises? De Ollanta. De Ollanta, claro, de Ollanta. Ulises todavía estoy yo con las leyendas romanas, griegas. Griego, claro. Pero ya me peruanizo, ya mi lectura está centrado a Basadre, a García Lorca de la Vega, Guamán Poma, los cronistas, todas esas cosas. Entonces ya cambié,
¿no? Entonces ahí encuentro el remedio de que el Perú, ¿no?, es una de las 5 potencias de la antigüedad humana, como gran cultura, ¿no? Una de las 5 potencias, ahora es la última potencia. Entonces, ¿se puede o no se puede recuperar eso? Entonces llevo también que sí, porque territorialmente, por ejemplo, la segunda potencia económica que era Japón, es la tercera parte del territorio. Sí. Nosotros somos 1.200.000 y picos, ¿no? 1 millón y picos, sí, ¿no? El otro no llega a 400.000, ¿no? Alemania lo mismo, la mitad del Perú, ¿no? Y son grandes potencias. Inglaterra lo mismo, ¿no? Y el Perú tiene más riquezas físicas. Quizás ese es el problema, claro, ¿no? Tener demasiado. Entonces llego a la conclusión que el Perú sí puede llegar, ¿no? Para eso que ¿Simpatiza usted con este muchacho de los misiles de Corea del Norte, doctor? Bueno, simpatizo en el sentido de que he reconocido en varias reuniones que Kim Il-sung, que es marxista, el abuelo, sí, el abuelo, ¿no?, casi un genio, ¿no?, aporta una cosa a la teoría del marxismo-leninismo, ¿no? La cuestión... La idea Suche. No, aparte de eso, ¿no?, la cuestión de dinastía, ¿no? Ese partido es dinástico. Es dinástico. Ya está, ya el nieto ya está, y el bisnieto ya se está preparando para ser el jefe supremo, la mentalidad suprema, todo lo máximo. Pero ha encontrado eso como un requisito para mantenerse en el poder. Oye, entonces yo critico a Stalin, por ejemplo, porque sacrificó a Dmitri, a su hijo, ¿no? Fue uno de los primeros muertos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. ¿No? Su hijo adorado. Exactamente. ¿No? Si hubiera conocido la posición de Kim Il-sung, ya sería dinástico, y hasta ahora el socialismo ya sería una aplicación familiar. Ya sería mundial. De la teoría política, doctora. No, pero mire, la democracia no lleva casi a nada. Cuando ya está formado, la democracia es un lujo, cuando ya uno ha hecho un esfuerzo y tiene usted dinero, tiene usted una base. Sin dinero no hay libertad, ¿no? Si no tengo, yo por ejemplo voy a viajar, quiero conocer Egipto, que me falta, ¿no? Para darme esa libertad de ir allá, tengo que tener dinero. Si no tengo, no hay esa libertad, ¿no? Entonces, la libertad es un esfuerzo previo. Tiene que usted ser laborioso o por generaciones, ahorrar, tener su plata, entonces tiene libertad. Sin plata, dependiendo de otro, no puede tener libertad. Aparentemente, el patrón le puede dar alguna cosita, ¿no? Le da algo de libertad. Pero o sea, la plata está basada en la libertad. Pero Corea del Norte, después de 50 años, más que acercarse a la libertad y a la prosperidad, parecería acercarse a la debacle. O sea, ¿cuál es el...? Bueno, yo no veo el debacle, eso es lo que dicen, porque siempre el enemigo dice que está muriendo, en Venezuela está muriendo de hambre, en Cuba está muriendo de hambre, ¿no? Esos son calumnias. Viven bien en Corea del Norte. No, pero en Corea del Norte, para que sea una potencia, el Perú no puede una aguja, no puede fabricar un gilet, ¿no? Para eso se requiere experiencia, se requiere tecnología. Los otros producen a granel, están haciendo espacio, ¿no? Es un paisito de 120.000 kilómetros cuadrados, sí. O sea, el triple de Suiza, ¿no? Y Corea del Sur es 800, es también una potencia mundial, ¿no? Mucho, como 10, 15 Perús es Corea del Sur, como, ¿no?, producción. Entonces, como producción, como exportador, el otro vende pues, ¿no?, fusiles, armas como cancha. Si en la época, en el primer gobierno del doctor Alan García, había muy buenas relaciones y hemos comprado las armas que tenemos hasta ahora, Kalininskov, creo que así más o menos tiene ese nombre, ¿no? Es fabricación. Entonces, no, claro, entonces es así como Israel. Israel tiene su bomba atómica, es para que lo respeten. ¿Creería usted posible que lanzara un misil Corea del Norte con carga nuclear? Lo de Corea del Norte lo interpreto de la siguiente manera. Estados Unidos, ¿no?, le tenía prohibido hacer libre uso de sus bombas atómicas a Israel. Israel aceptó eso. Pero en el régimen del señor Obama, su primer gobierno, ya estuvo pugnando de que su soberanía se siente humillado porque no tiene por qué pedir permiso a nadie para hacer uso de su arma, ¿no? Pero no le dio. Incluso los últimos viajes de la señora Clinton cuando era secretaria de Estado era para eso, no se dio. Pero ella ya iba 2 veces para el debate. Pero ahora, en el segundo gobierno, sin la señora Clinton, ya con otro secretario de Estado, ¿no?, ya le aceptó. Israel es un país pequeño, ¿no?, que puede hacer uso contra su enemigo, Irán.
entonces eso enciende la guerra mundial. Entonces, la cuestión del destino mundial estaría sujeto, ¿no?, a que decidan el destino humano paisitos pequeños. Israel jamás ha dicho que va a colocar un misil con la respuesta del otro lado, ¿no?, es Corea del Norte, ¿no?, que también ya tendría libertad a su gusto de lanzar bombas atómicas. Entonces el mundo estaría ya no en manos, para el destino humano, ya no en manos de las grandes potencias, de las superpotencias, sino de chiquillos, ¿no? Israel es chiquillo como país, digamos, de extensión territorial, ¿no?, o Corea. Entonces es una respuesta. Pero también la contestación a eso es que Corea del Sur no le ha hecho caso, que está llevando vida tranquila, todas esas cosas, porque no puede ser posible eso. No sería tan loco Netanyahu, ¿no?, presidente de Israel, o Kim Jong-un, primer ministro de Israel, ¿no? Kim Jong-un, primer ministro, claro, presidente de gobierno, o ¿no? Kim Jong-un. Entonces bueno, en esa dimensión está cómo se mueve del otro lado, o sea, cómo se mueve la superpotencia de Estados Unidos atómica y la superpotencia rusa del otro lado, ¿no? Y China ya está interviniendo, ya los ha convocado a los dos que se reúnan y bueno, esto se lime, ¿no? Entonces tiene que parar, pero bueno, veremos. Claro.